Estos espacios son los que nos permiten preguntarnos no solamente qué somos capaces de hacer, como a veces se lee en un currículum o lo que han expuesto también mis compañeros expertos anteriores, sino qué es lo que nosotros debemos hacer. Cuando al principio creó Dios al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Delante del hombre están la vida y la muerte. Lo que él elija, eso se le dará. Esta afirmación, que viene en una cita bíblica, contiene una de las descripciones más profundas de la libertad. El ser humano procede por esa inteligencia que tiene para conocer la realidad, eso lo tenemos de una manera innata. Tenemos voluntad para elegir y libertad para orientar nuestros actos. La libertad nunca ha significado ausencia de bienes y de límites. Por el contrario, encuentra su verdadera grandeza cuando se ejerce en favor de la verdad y del bien. Déjenme ver a dónde apunto para que avance la diapositiva. Hacia... Es en el botón de abajo. En el de abajo. Bajo el nombre de límites y fronteras de la libertad en la ciencia aplicada, expondré definiciones de conceptos clave, la importancia de tomar conciencia de nuestro hacer como seres humanos, una propuesta para validar los efectos adversos de la tecnología que nos lleven a plantear y analizar casos reales para concluir con la necesidad de articular principios bioéticos para su atención. La historia de la humanidad ha sido una búsqueda permanente por comprender, descubrir el orden de la creación. Gracias a la ciencia descubrimos las leyes y mediante la tecnología transformamos ese conocimiento en herramientas capaces de transformar vidas. Desde las primeras herramientas de piedra hasta los actuales modelos de inteligencia artificial, como comentó también la doctora Raquel, y el cómputo cuántico, cada generación ha ampliado las fronteras del conocimiento científico y ha transformado ese conocimiento en tecnología. Sin embargo, cada avance nos recuerda una verdad fundamental. No todo lo que podemos hacer significa que debamos hacerlo. La ciencia amplía nuestras posibilidades. La libertad iluminada por la ética determina el uso que damos de ellas, como bien mencionó al inicio el doctor Salvador. Tenemos esa capacidad para hacer tantas cosas, todos esos dones recibidos, pero nosotros decidimos si es para bien o si es para un mal. Las fronteras y límites de la libertad en este ámbito se pueden establecer desde dos perspectivas principales. Primero, los límites metodológicos e inherentes que la propia naturaleza de la investigación científica impone al estudio de la realidad y desarrollo tecnológico. Y segundo, los límites que la naturaleza misma del ser humano, objeto de estudio de la metafísica, impone a la libertad humana. La libertad se define principalmente como la posibilidad de elegir entre bienes. Este concepto se fundamenta en la naturaleza humana y se entiende en una relación directa con el determinismo en oposición radical a la concepción liberal de la libertad. Entonces, si la libertad está intrínsecamente ligada al fin último del hombre, que es la felicidad, ¿de qué manera nosotros podemos saber si lo que hacemos va para el bien o lo que hacen otras personas no necesariamente es lo correcto? De manera pragmática nos enfocaremos en la ciencia aplicada. ¿Qué es la ciencia aplicada? Pues como lo mencioné hace un momento, la ciencia aplicada lo llamamos normalmente tecnología. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, mediante el manual de Frascati, que es uno ampliamente utilizado actualmente tanto en la parte de innovación, en la generación y todo lo que está relacionado también con dispositivos médicos, define la ciencia aplicada como el conjunto de investigaciones orientadas a adquirir nuevos conocimientos con un objetivo práctico específico. Mientras la ciencia básica busca comprender cómo funciona la realidad, la ciencia aplicada utiliza ese conocimiento para resolver problemas concretos mediante el desarrollo de tecnologías, procesos, productos o servicios. Las características de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada tiene una finalidad práctica. Se basa en conocimientos científicos previos. Busca innovar y resolver problemas. Genera tecnología y desarrollo económico. Es interdisciplinaria,
y produce o debería producir beneficios directos para la sociedad. Las innovaciones tecnológicas se basan en la utilización de este tipo de conocimiento, la aplicación y demás, y se materializan en productos o servicios tecnológicamente nuevos o mejorados con éxito en el mercado. Les pido que tengan esta frase relacionada con todo lo que es la tecnología. Y también en procesos tecnológicamente novedosos que han sido incorporados a la producción o al suministro de forma eficiente y de manera que uno ni cuenta se dio, ya todos estamos utilizando esas innovaciones que de alguna forma también llegaron a que pudieran ser utilizadas en este momento. Hoy existe la capacidad de modificar el genoma humano, diseñar órganos mediante bioingeniería, desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de apoyar diagnósticos de enfermedades catastróficas, crear realidades virtuales, inmersivas y conectar miles de millones de personas mediante infraestructuras digitales que hace apenas unas décadas no estaban al alcance de todos nosotros, ni siquiera habían podido colocarse en el mercado. Aclaro, colocarse en el mercado. Todo lo que tenemos y todo lo que se está utilizando no es gratuito. Esa palabra deberíamos de retirarla en este momento también y poder saber que cuando nosotros no pagamos por algo, nosotros estamos siendo el producto. Es decir, cuando hay aplicaciones y demás cosas que están utilizando y se les dice gratuito y que se motiva a otros a que lo utilicen, tengan la seguridad de que esa información o lo que están trabajando y haciendo está siendo de utilidad para quien tiene diseñado esto. Entonces, solo queda, lo agrego como un elemento en este momento. Nunca antes la humanidad había dispuesto de un poder tecnológico semejante. Y precisamente por ello, hay algunas preguntas que trascienden la ingeniería, la medicina, la informática y la biología. Espero tener aquí la pregunta. Creo que no está la pregunta ahí, la voy a colocar. Bien. Tenemos la pregunta ahí en la parte de abajo de esa diapositiva. El derecho del ser humano a la vida significa su derecho de tener el libre e irrestricto uso de todas las cosas que pueden ser necesarias a su pleno desarrollo mental, espiritual y físico. ¿Debe hacerse todo aquello que técnicamente pueda hacerse? ¿Es suficiente que una innovación sea rentable económicamente para justificar su utilización? Toda persona naturalmente quiere llegar a ser todo aquello que es capaz de lograr. Este deseo de realizar todas las posibilidades innatas, propias e es inherente a la naturaleza humana, y no podemos evitar querer ser todo lo que podemos ser. Es el impulso natural e inherente de la vida procurar vivir más y bien, mejor. Es la naturaleza de la inteligencia para ampliarse y del conocimiento para procurar ampliar sus fronteras y encontrar su expresión más plena. ¿Quién debe establecer límites? ¿La ley, el mercado, la tecnología misma o la dignidad de la persona humana? Con frecuencia escuchamos, bueno, en mi caso me toca escuchar que la ciencia es neutral y que únicamente depende del uso que las personas hagan de ella. En parte, esta afirmación es correcta. La ciencia busca comprender la realidad, pero cuando ese conocimiento se transforma en tecnología capaz de modificar la vida humana, deja de ser únicamente una cuestión técnica para convertirse también en un problema ético. La ciencia amplía nuestras posibilidades, la tecnología multiplica nuestra capacidad de intervenir sobre el mundo, pero solamente la libertad humana decide el sentido de esa intervención. Por ello, el verdadero desafío de nuestro tiempo no consiste en desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, sino en formar personas capaces de utilizarlas con prudencia, responsabilidad y sentido del bien común. Por ser un tema que trata y se relaciona con el ser humano, es importante, y cito a Van Rensselaer-Potter, considerado padre de la bioética. Él creía que el progreso técnico y económico por sí solos no son suficientes. Y estamos hablando de hace más de 50 años, 60, ya diremos. La humanidad necesita una nueva sabiduría, mencionaba Potter, la ciencia de la supervivencia, que combina el conocimiento científico con valores humanos para mejorar la vida y proteger al planeta.
La ciencia por sí sola puede decirnos qué es posible hacer, pero solamente la ética puede ayudarnos a discernir qué es correcto hacer. Esta propuesta continúa siendo vigente. Sabemos que la tecnología genera riesgos, pero ¿y cómo vamos a saber cuáles son esos riesgos o cómo sabemos qué podemos hacer con todo esto que hemos platicado? Mencionaba a Potter relacionando la bioética. La bioética es una rama de la ética que se ocupa de analizar y reflexionar sobre los dilemas éticos y morales que surgen en el campo de la biomedicina, la tecnología y las ciencias de la vida. En este momento les comparto, no solamente va para lo que es la medicina o para la parte de los dispositivos médicos. Esta bioética la podemos aplicar directamente en la tecnología porque tenemos una relación directa los seres humanos con su uso. Entonces, el objetivo principal de la bioética realista es proporcionar principios éticos que guíen la toma de decisiones y el comportamiento de los profesionales de la salud, investigadores, políticos y sociedad en general frente a cuestiones relacionadas con la vida, la salud, la dignidad humana, la investigación científica y producción tecnológica. En última instancia, la investigación científica constituye una de las formas más extraordinarias mediante la cual nosotros los seres humanos podemos descubrir la creación. Pero el verdadero progreso comienza cuando ese conocimiento se pone al servicio de la dignidad humana. La ciencia nunca ha sido un fin en sí misma. No es la tecnología la que es buena o mala en sí, es el uso libre que el ser humano hace de ella. Por lo tanto, mi propuesta es que toda innovación tecnológica debe evaluarse no solamente por su eficiencia, sino también por su capacidad para favorecer y no atentar contra el auténtico desarrollo humano. Estamos hablando de la tecnología. Curiosamente, les comparto. Tengo estudiantes, normalmente doy clases en posgrado, en maestría y en doctorado, y tengo que explicar al revés. Ahora tenemos que explicar en base a la tecnología, en base a la computadora, qué es el ser humano, cómo funcionamos nosotros. Esa es una parte tan importante de la filosofía, tan importante de la bioética realista, que si alguien me preguntara qué debo estudiar o qué me falta hacer para hacer esto mejor, aprendamos y vayamos conociéndonos quiénes somos. Dios nos ha medido cuando nos ha hecho como seres humanos. Tenemos una capacidad tan grande más allá de la medicina, de las enfermedades, de lo que nosotros podemos hacer, y es desconocido. Se le da más valor a cuestiones tecnológicas o superficiales porque esto se ha ido, como decían en un inicio, nublando, se ha ido ocultando. Entonces, ¿qué es el ser humano? De acuerdo con la antropología realista, el ser humano es una unidad hilemórfica que está compuesto de materia y forma espiritual, unidas en una sustancia o persona. Es una unidad corpóreo-espiritual, un ser que recibe la vida en el momento de la concepción. Es un ser viviente con una dimensión biológica. Tiene órganos específicos para determinadas funciones que realiza por tendencia, como la nutrición para mantenernos vivos, el crecimiento para alcanzar el desarrollo físico, audición para desarrollar el lenguaje y comunicarnos, reproducción para preservar la especie. En fin, la persona humana está hecha para vivir en sociedad. Cuando nosotros, dependiendo qué sepamos y cómo tengamos nosotros esta definición del ser humano, es muy importante para saber cómo vamos a evaluar una tecnología. Si consideramos que el ser humano es solamente un organismo biológico altamente complejo, bastaría con medir variables fisiológicas para decidir si una tecnología resulta o no beneficiosa. Pero si reconocemos que la persona posee una dimensión corporal, intelectual, espiritual y social inseparables, entonces cualquier tecnología o innovación debería analizarse considerando todas estas dimensiones simultáneamente. Esta comprensión evita dos errores frecuentes actuales. El primero consiste en reducir al ser humano únicamente a esa dimensión biológica, y el segundo consiste en olvidar que toda vida espiritual se expresa también mediante un cuerpo. La persona es una unidad. Desde el instante mismo de la concepción existe un ser vivo que desarrolla progresivamente todas sus capacidades. Su crecimiento biológico hace posible nuestro desarrollo intelectual. Nuestro desarrollo intelectual fortalece nuestra libertad. Nuestra libertad nos permite orientar responsablemente nuestros actos.
y nuestras decisiones repercuten tanto en nuestro propio desarrollo como en el de la comunidad en que vivimos. Por ello, cuando analizamos una tecnología no basta preguntarnos si funciona. Las preguntas que propongo son: ¿favorece el desarrollo físico de la persona? ¿Fortalece o debilita su inteligencia? ¿Facilita su ejercicio de la voluntad o lo limita? ¿Promueve relaciones humanas auténticas o las coarta? ¿Contribuye al bien común? Estas preguntas cambian completamente la perspectiva, porque el centro de análisis deja de ser la tecnología como se maneja actualmente a nivel comercial. Ahora, enfocándolo a la persona, ¿cómo podemos dar solución a esto? Platicando de las facultades, nosotros, por ejemplo, tenemos los tres grandes jerarquías: facultades vegetativas, sensitivas y las facultades racionales propias de la persona humana, que incluyen el intelecto, ahí está, el intelecto y la voluntad. Estas facultades, como ya lo mencionaron hace rato nuestros anteriores expositores, no aparecen todas desde el nacimiento, maduran progresivamente durante las distintas etapas de la vida, y también así nosotros nos vamos desarrollando, cada órgano, cada célula, cada elemento, cada cuestión que vamos interactuando, y para ir generando toda nuestra cognición. Y precisamente por ello, una misma tecnología puede resultar beneficiosa para un adulto, pero perjudicial para un niño o un adolescente. La edad, el grado de desarrollo neurológico y la madurez de las facultades humanas constituyen variables indispensables para cualquier evaluación bioética seria. Este es el punto de partida que me motivó a desarrollar una metodología para evaluar las fronteras, paradigmas y los límites en la ciencia aplicada. Esto está en proceso. Espero próximamente y a través aquí mismo de FENAFIL poder compartir ya el desarrollo completo. Hoy voy a presentar 2 casos, si alcanza el tiempo, de los resultados. Esto ya se ha estado trabajando. Si aceptamos que toda tecnología puede producir beneficios, pero también riesgos, ¿cómo podemos evaluar objetivamente cuando una innovación favorece el auténtico desarrollo humano y cuándo comienza a vulnerarlo? Les voy a explicar sobre esta metodología. Voy a avanzar bastantes diapositivas en un momento más. Ahorita nos podemos quedar con esa. Fíjense, yo ahorita solo platiqué y mencioné 3 diferentes facultades, 3 jerarquías. Si a esas jerarquías nosotros tan solo vamos a lo que es nuestro organismo, nuestras células, nuestros sistemas, nuestras neuronas, nuestros procesos que desarrollamos cada día, todo lo que tenemos internamente, cómo producimos esas proteínas, cómo se realiza la homeostasis, que es algo maravilloso. Mientras más lo vamos conociendo, más podemos nosotros verdaderamente dar gracias a Dios y decir: cielos, cuántas cosas hay, y aparte saber todo lo que nos ha dado para poder trabajar con esto, toda nuestra potencia, todo eso que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, cuando nosotros en este tipo de metodología, o sea, lo que les quiero comentar, me pasé de acá, se basa en diferentes elementos que voy a ir a plantearlos aquí. Entonces, les menciono ahorita que está relacionada y cómo se fundamenta esto que vamos a evaluar. Estaba mencionando esta capacidad que tenemos nosotros como seres humanos y que no nos vamos a conocer, o sea, no tenemos ese conocimiento total de lo que hacemos. Se está tratando, se desarrolla, pero al mismo tiempo se interviene antes de que sea totalmente conocido o que se revisen sus efectos en las diferentes tecnologías que nos afectan. El método, el primer fundamento, se divide en varios fundamentos. En estos fundamentos de la metodología, que voy a mencionar de manera general, se inicia con el método aristotélico para determinar qué es una cosa, las 3 operaciones fundamentales del intelecto. La primera operación sería, por ejemplo, si vamos a analizar todo lo que está hecho de ciencia, o sea, podemos analizar hasta esta botella, podemos analizar este micrófono, esta cámara. Entonces, lo primero es concepción, conceptualizar qué es, para qué existe, cuál es su naturaleza, y viene todo un desarrollo que se hace de qué es y quién lo hizo. Segunda operación, el juicio. Esta tecnología favorece y empezamos con las diferentes características del ser humano para saber si favorece o no cada una de esas partes. Interfiere con
tal. Por ejemplo, el desarrollo neurológico interviene con el desarrollo de tal órgano, interviene con su voluntad, interviene con su raciocinio, etc. La tercera operación es el razonamiento. Es aquí donde aparecen las recomendaciones bioéticas y los límites propuestos para el uso responsable de esa tecnología. El segundo fundamento es el desarrollo humano integral, la dimensión física, la dimensión espiritual y la dimensión social. Estas tres dimensiones no pueden analizarse de forma independiente. Una alteración en una de ellas repercute en las otras. Y a esta se agrega el tercer fundamento, que es la evaluación según la etapa de vida. Hay muchas escalas para evaluar esto, pero por ejemplo, lactante de 0 a 2 años, preescolar de 3 a 5, escolar de 6 a 11, puberto de 12 a 14, adolescente de 15 a 18, 18 de 19 a otra edad, y así lo podemos ir escalando dependiendo de lo que nosotros vayamos a analizar. Y cuarto, hay un sistema de clasificación como un semáforo. Verde, cuando la evidencia demuestra que los beneficios de esa tecnología superan claramente los riesgos y que estos pueden controlarse adecuadamente. Amarillo, cuando beneficios y riesgos se encuentran en equilibrio. Rojo, cuando la evidencia científica muestra que los riesgos documentados, porque se tiene que analizar, no podemos solamente decir algo porque pues lo rebaten, lo dicen, no, ¿sabes qué? No, así se hace, y hasta que no demuestren lo contrario, esto se sigue utilizando y vendiendo, ¿no? Cuando la evidencia científica muestra que los riesgos documentados superan los beneficios, particularmente en poblaciones vulnerables, entonces ahí se deben determinar ya cuáles son los problemas que surgen. Para esto, se los voy a mostrar porque sí está muy complicado de imaginarlo, y ahorita regresamos. Miren, ahí está la metodología, estos son los colores. Este es, por ejemplo, una vez que ya identificamos amarillos o rojos, viene todo un análisis para el planteamiento del problema. Es un análisis diferente a como lo manejamos en lo que sería la investigación cualitativa y cuantitativa, porque este implica precisamente cuestiones del ser humano. Esto es un ejemplo, es una partecita, no puedo ponerlo. Cuando lo estamos desarrollando, o sea, se empieza a hacer extenso. Una vez una persona así lo hizo y eran 3 rotafolios donde lo quiso hacer dibujado, y no terminamos de agotar al ser humano en cuanto a sus características y qué es. Esta es la tecnología donde dice partes del todo, cómo funciona cada parte y qué es lo que pasa si alguna de estas partes falta. Esta es la del ser humano. En la del ser humano nosotros tenemos que es el todo completo y partimos de la definición de que es una unidad ilemórfica compuesta de materia y forma unidas en una sola sustancia o persona. Es una unidad corpóreo-espiritual. Esa es la definición de donde se empieza a partir todo el demás análisis. Una vez que se realiza esta parte, ya que estamos nosotros con estos diferentes fundamentos, por ejemplo, la tercera operación, que es el razonamiento, integramos toda la información disponible, no solamente acumulamos datos, tenemos que darles el significado, y es donde aparecen las recomendaciones bioéticas y los límites propuestos para el uso responsable de una tecnología. Como afirmaba Santo Tomás de Aquino, el intelecto alcanza su perfección cuando conoce la verdad y orienta la voluntad hacia el bien. Por ello, el razonamiento filosófico no pretende sustituir a la ciencia, sino darle sentido. Cuando hablamos de este desarrollo humano integral y hablamos, voy a mencionar ahorita la dimensión física, aquí incluye el desarrollo corporal, neurológico, sensorial y motor, y se analizan aspectos como su crecimiento, salud, coloqué intencionalmente el desarrollo vestibular, que es una parte que tenemos nosotros en el oído interno y nos permite mantener el equilibrio y trabajar y hacer un montón de cosas, y es más pequeño que lo que estoy haciendo aquí entre mis 2 dedos y uñas. La visión, el sueño, la audición, plasticidad cerebral y funciones fisiológicas. La dimensión espiritual contempla inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de abstracción, pensamiento crítico, deliberación moral. Una tecnología puede ser extraordinariamente eficiente desde el punto de vista de quien la hace, de quien la vende, de quien dice, miren, sí funciona con lo que digo que debe hacer, pero esta misma tecnología puede empobrecer la capacidad de atención, disminuir el juicio crítico o generar dependencia cognitiva, como también mencionó hace un momento la doctora Buchet. Entonces, cuando nosotros analizamos de esta manera, viene la dimensión social, que aplica
las relaciones familiares, la convivencia escolar, la transmisión cultural, la comunicación interpersonal, la participación comunitaria, la construcción del bien común. Muchos de ustedes habrán escuchado que actualmente en colegios, escuelas de diferentes grados, no solamente hablemos de primaria y demás, hay problemas porque las personas, los estudiantes, no saben comportarse entre ellos mismos o hay agresión, hay violencia. Esto implica lo que estamos revisando. No nos vamos directamente a qué está sucediendo, pero estamos encontrando causas. Entonces, una alteración en cualquiera de estos elementos, que les digo, mencioné solo algunas porque cada una despliega más variables, repercute inevitablemente sobre los otros. Entonces, con esta metodología propuesta, voy a comentar sobre si ya tenemos, esto es un dilema, porque por un lado siguen saliendo tecnologías, siguen todos los días teniendo actualizaciones en nuestros smartphones, siguen todos los días las personas, todos los que estamos aquí pagando un recibo de internet, todos seguimos pagando por algunas otras cuestiones que tenemos ahí. Cada mes está realizando esto, pero no nos detenemos a analizar y al contrario, si nos lo retiraran o desaparece, no sé qué pasa con las personas. Yo he visto a muchos que se desesperan demasiado por no tener una conexión de internet. Entonces, hemos cedido gran cantidad de nuestra responsabilidad, de nuestro conocimiento y facultades a que esté almacenado en un dispositivo celular, a que esté almacenado en la nube, ¿sí? Esto genera un estrés extremadamente alto que genera una enfermedad en la persona y esto es de una manera constante. Entonces, voy a presentar un poco sobre esta infraestructura digital, es uno de los casos que les quiero plantear. La infraestructura digital que sostiene nuestra conectividad, este fue un caso que se analizó, una tecnología. La infraestructura no solamente, ahorita tenemos internet, pero ya se está transmitiendo, tenemos módems, por ejemplo, los que tengan esa conexión. Un router es un elemento que permite la conectividad y hacer que esos módems, hacer que esa tecnología, que esa señal de diferentes marcas, que ahorita estamos llenos de marcas que ofrecen el internet y otros servicios, ese router es una infraestructura digital que sostiene nuestra conectividad y fue desarrollada para ampliar las capacidades humanas. Esto se los comento después de haber hecho todo el análisis de lo que les mostré hace un momento. Sin embargo, utilizada sin criterios éticos también puede limitar aquello que pretendía fortalecer, es decir, las capacidades humanas. Esta paradoja constituye una de las grandes fronteras de la libertad para utilizar la tecnología. Les voy a plantear, por ejemplo, vamos a pensar, pero de verdad imagínense, lo que tienen una semana completa sin internet, no están de vacaciones, no se fueron al monte, no, están aquí en la vida diaria y es una semana completa sin internet. Hoy trabajamos mediante plataformas digitales, aprendemos en línea, realicemos operaciones bancarias, compramos, muchos se entretienen con este tipo de tecnología, consultas médicas, hasta conversan también con otros familiares. Actualmente, la conectividad ha dejado de ser un lujo para convertirse en una infraestructura esencial de nuestra vida cotidiana. Como forma parte de nuestra vida diaria, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre ella. Pensamos en Internet como una herramienta neutral. Sin embargo, toda herramienta modifica de alguna manera la conducta humana y cuando esta modificación ocurre de manera permanente, merece ser analizada. Esta infraestructura no genera emociones, no toma decisiones, sin embargo, hace posible prácticamente toda nuestra interacción digital. Es la puerta de entrada a una realidad tecnológica que incluye diariamente información que influye sobre millones de personas. Nosotros, y cuando se ha mencionado en la filosofía, se suele afirmar que comprendemos mejor una realidad cuando analizamos sus causas. Entonces, al hablar nosotros de este elemento que favorece la conectividad, todo lo que fue hecho, lo que se dice desde un principio, que tenemos muchos años de que esto se utiliza y hay muchas marcas, dice que es algo para favorecer todo entre el ser humano. Pero al estarlo analizando, espero haber puesto aquí la diapositiva también, aquí está un ejemplo. Cuando se hizo este análisis, y aquí también destaco el nombre de Gaby Medina Navidad, que eligió esta tecnología para analizar en sus estudios de doctorado, donde le estaba dando esta clase. Aquí tenemos un ejemplo. Estas tecnologías y todo lo que estamos nosotros manejando a través de
nuestros celulares, de las tabletas que se dan en las escuelas para que estudien, de los módems que tienen ustedes en su casa prendidos 24 horas, los 7 días de la semana. Si se fijan, uno de los resultados, ya cuando estábamos en la síntesis de los impactos por el desarrollo de la etapa del ser humano, en los lactantes, exposición pasiva a campos electromagnéticos y contaminación acústica durante la mielinización cerebral. ¿Cómo llegamos a esta información y cómo podemos revisarlo? Ya existen documentos, ya existen papers generados y elaborados, pero yo no sé por qué no está al alcance de todos, donde se investiga y se tienen resultados de. Si lo hacemos en la dimensión espiritual, dice, mediación digital permite vínculos con cuidadores remotos. O sea, el papá o la mamá no están, pero pueden estarlo viendo por la cámara. En cuestión de dimensión social, por el teletrabajo, no hay una presencia física, ahí empieza una ausencia psicológica. Le está sirviendo a los papás. Es como les decía, para algunos va a ser algo beneficioso, pero para este pequeño no está siendo lo más adecuado. Cuando vemos la justificación basada en evidencia, ahí está un paper, y lo pueden leer. Beneficios de comunicación familiar remota contrarrestan con riesgo de apego inseguro documentados. Periodo crítico, 0 a 2 años determina regulación emocional de largo plazo. Ni siquiera voy a exponerlo porque quiero que se imaginen qué pasó con este niño, o tal vez muchos de los que están aquí actualmente. Sí, si esto fue hace 15 años. ¿Saben? Hay consecuencias, hay esas secuelas, pero esas secuelas no se ven de dónde vienen y cómo seguimos generando las demás. Entonces, ¿qué está pasando y por qué es importante lo que les estoy mencionando? Porque no son enfermedades raras, no es que la gente ahora se esté comportando diferente, que hemos favorecido en todo esto de la tecnología y la permisividad por falta de información. Déjame ver cuánto tiempo me queda. 15 minutos. Perfecto. Entonces, aquí viene una propuesta sencilla. Les digo, todo esto es tan extenso, o sea, esto ocupa, tan solo este análisis son 42 páginas de la entrega que se entrega para revisar, más todo lo que lleva de un año de revisión. Por ejemplo, aquí, límites sistémicos, regulación de diseño y cadena de suministro. ¿Saben que estos artefactos se pueden programar o se puede dosificar para que sea solo en ciertos horarios ese uso? ¿Saben que también podría limitarse dentro de las escuelas? ¿Saben que también debe analizarse en lo que lo estamos utilizando para leer en la noche? Como muchos dicen, la parte de comercial o lo que nos dieron como un paradigma es que nos estamos acabando el planeta y los árboles, no hay que utilizar el papel. Entonces, todo este tipo de cuestiones no las hemos realmente analizado si nosotros estamos trabajando en ello, pero ¿qué efecto está causando en mi cerebro? ¿Qué efecto está causando en mi vista? ¿Cómo está afectando el que yo en una tableta no esté utilizando el movimiento de mis dedos, esa psicomotricidad fina? ¿Dónde está toda esa parte que yo ligo para la memoria? Por eso es tan importante lo que hoy les quiero compartir, porque los casos que veo, los casos que estoy revisando y las personas que son jóvenes, la mayoría, entre 18 y 35 años, con problemas porque no pueden memorizar. ¿Por qué no podemos memorizar? No es que te falte algo en el cerebro o algo más, es un músculo que se ejercita desde niños. Y así como tenemos ese desarrollo a lo largo de nuestra vida, si nosotros vamos dejando de hacer esas cosas por darle paso a la tecnología que facilita, ya ni siquiera digo que nos hace un status quo, lo ven como algo que facilita, pero a la hora que ya llegó el momento de ese desarrollo y no lo alcanzaste, no lo reconocen. ¿Quiénes? Los adultos, y en este caso nosotros que somos los que tenemos este conocimiento y debemos hacerlo. ¿Cómo vas a hacer que una persona que no aprendió desde pequeño a mover el lápiz, a tener su mano, a poder memorizar y como decía al inicio Salvador también, a caerse, a levantarse, a saber que puede ser y es capaz de resolver las cosas y ahora se enfrenta ante algo, tiene mucho trabajo, en la industria le estás exigiendo resultados, ¿de dónde los va a sacar? De un estrés emocional, de una enfermedad que está desarrollando y que muchas ahora se conocen como enfermedades raras. Lo que a mí se me hace raro es que no conozcamos de dónde estamos generando esto, pero sí podemos poner esos límites. Y esos límites es acción, esos límites es poder hacer. Regulación del diseño persuasivo. Nomás quiero que levanten la mano algunos de los que están aquí y que sepan de esto.
¿Conocen cuál es el diseño persuasivo que se utiliza en todo lo que es el software y lo que tenemos nosotros actualmente para trabajar con nuestros dispositivos, toda la parte comercial y demás que tenemos expuestos? Es más, películas, hasta las clases y demás que tienen. ¿Qué es el diseño persuasivo? Nomás solo levanten la mano los que hayan oído de esto. El diseño persuasivo es un algoritmo que nosotros, desde que se está utilizando, tú ya no lo vas a dejar de ver, empieza a generarte esa esclavitud. Como hace rato hablábamos de la libertad. ¿Cómo vas a tener libertad para hacer algo en lo que tú estás cayendo, entras y no eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Por qué se dura tanto tiempo en algo? ¿Alguno lo ha pensado? O sea, cuando está trabajando que trae un celular, ¿por qué en las noches sucede? Muchas veces la gente ni siquiera lo reflexiona ni demás, pero es una adicción. Mencionábamos también desde hace un momento en las otras conferencias, esa libertad se quita, esa libertad la estamos retirando. En el momento en que retiramos esa libertad estamos afectando fuertemente otra parte de nuestro organismo, que es la corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal, de lo que se ha estudiado actualmente, como les digo, falta muchísimo por conocer del ser humano. Es la que se encarga de la voluntad, de poder decir, me detengo, quiero esto, sí, lo deseo, pero a ver, no. De acuerdo a lo que tengo en mi formación, mi razón, el intelecto, lo que yo he aprendido, no debo hacerlo, que es lo que decía desde un principio. Ahí está esa libertad que estamos coartando brutalmente y no nos damos cuenta. Entonces, un ejemplo, prohibición de técnicas de adicción para menores de 18 años, el scroll infinito. Ay, le vas dando y avanzando y avanzando. Es una adicción y está hecho para eso, así se diseñó. Notificaciones push intermitentes, controles de likes, por ejemplo, son cosas que se pueden hacer. Ahora mi pregunta es, ¿está dispuesta la sociedad que consuma y que tiene esto a que se aplique? La otra, transparencia algorítmica obligatoria, que nos digan de cada plataforma cómo se están utilizando los criterios de recomendación, las métricas de engagement y los efectos documentados. A nivel mercadológico, cuando nosotros tenemos este tipo de tecnologías, y me estoy refiriendo a todas las empresas, normalmente en marketing tenemos que revisar cómo se está comportando las personas, qué están diciendo, cómo se están atrayendo hacia este producto o el eslogan que pusimos. Todo esto está yendo de una manera orientada para que la persona entre y haga, compre, ¿sí? Y eso lo hacemos porque se solicita. Ahora que sea al revés. Si nosotros lo solicitáramos también se puede dar. Oye, ¿cuántos jóvenes de 18 años a tal edad que no tienen un ingreso económico están adquiriendo tales cosas? ¿Cómo se está motivando tal esto? Las mismas estadísticas, pero para que las podamos leer todos los demás. Auditorías independientes anuales certificando ausencia de técnicas manipulativas, sobre todo para menores. Eso se puede hacer, lo planteo aquí como una posibilidad. Les comparto ya lo último, no sé cuánto tiempo me queda porque no estoy viendo el tiempo. Aquí otro caso que se los menciono solamente, que sería mucho tiempo de platicarlo de él, bueno, de este mismo. Ese análisis que les digo de todo esto luego nos lleva a analizar los principios bioéticos. En los principios bioéticos, esto son 4 páginas, para que no crean que nomás solo ahí para entender un poquito sobre esta metodología que es en la que estoy trabajando. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el uso de la tecnología con esta permisividad, o lo que tenemos, más que permisividad, es algo que ya lo mencionamos como común, cada quien podría pagar y quitar, pero bueno, se hace. Si nos vamos al principio bioético de no maleficencia, hay una privación crónica del sueño durante la ventana crítica de maduración prefrontal. Ni siquiera les voy a mencionar, pero es de asustarnos, la cantidad de trastornos cognitivos que esto está generando. Y el trastorno cognitivo no se puede resolver en el momento. Uno de los trastornos, yo les digo, ahorita se los menciono porque necesito tener toda la evidencia y después presentarlo, esto nos va a llevar unos años, pero hay trastorno hasta para la articulación del lenguaje. Así como se lo estoy mencionando. Y una persona puede avanzar, puede aprender, va a tener memoria de corto plazo, pero no va a poder tener su memoria de largo plazo. Uno de ellos es esto, esta alteración de nuestro ciclo circadiano. Por otro, que también vulnera el de no maleficencia, es la erosión de capacidades cognitivas, la atención sostenida y memoria de trabajo. Otro, crisis de salud mental, correlacionada temporalmente con la masificación de conectividad. Son términos que a veces ni siquiera se han utilizado o
mencionado. Y en cuanto a la autonomía, las arquitecturas de adicción algorítmica sin transparencia, ¿qué creen? Comprometen la libertad moral. Si nosotros estamos ahora ante todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se necesita y por qué lo estamos haciendo? Porque todos estamos dentro de esto. Una de las tecnologías, les estaba mencionando, es los de realidad virtual o realidad aumentada. Y este tipo de, solamente me voy a ir a la imagen, ay, se fue avanzando para el otro lado. Ahí está. Este tipo de dispositivo que empezó en el 1958, y ahora tenemos estos otros, no se vendía y no se podía utilizar, y normalmente cuando se utiliza para desarrollar tecnología o alguna innovación se gasta mucho, se invierte mucho. ¿Quiénes son los que invierten? Pues quienes tienen la facultad para poder invertir en esto para obtener también rédito, o sea, un retorno a la inversión. Esto todo empieza a detonarse a partir de 2008, justo como mencionó también Salvador al inicio. ¿Y qué creen? No se pudo utilizar al inicio, lo decían que para la industria, luego que para la medicina, pero lo abrieron para que fuera de manera lúdica y didáctica. ¿Y a quiénes se lo dejaron? ¿Y quiénes fueron los que iniciaron? Las personas que todavía no tienen ese desarrollo pues total, maduración, para que lo adquirieran. ¿Y quiénes los compraron? Sus papás. Y después, ese uso y lo que se está manejando ahorita ya entra como videojuego, ya entra como realidad virtual, lo que tenemos ahí, y se usa pues de una manera pensando que no tiene ninguna causa o un efecto negativo. Bien, pues hablando de esto, les platico brevemente, para que esto se quede, lo pongo como una analogía. Si explicáramos técnicamente podemos tardarnos y a lo mejor no se comprende. Internamente, nosotros en nuestro sistema auditivo tenemos, ahí se controla el equilibrio. Todo lo que es que yo puedo ver al frente y saber que es del frente, puedo girar y no marearme, puedo regresar. Si alguien se movió ahorita, yo sé que se movió del lado derecho. Toda esta parte que nosotros tenemos está controlada por 3 canalitos semicirculares mínimos. Cuando le ponemos una realidad virtual o unos lentes que muchos de ustedes ya han utilizado, y está bien, hay que conocerlo, yo tengo que conocer todo esto, claro que los he usado, y no los uso comúnmente y los dejo de usar. No me gusta, ¿por qué? Uno, empiecen ustedes a utilizarlos, y un día hacemos una conferencia y se los llevo, van a empezar a sentir a veces como descontrol o que se marean o dicen, porque estás adentro y estás viendo, ya no es este escenario, podemos estar ahora en una sierra y de pronto hay una cosa aquí, otro objeto acá y acá. Físicamente estamos en un lugar, la realidad, pero esos canales semicirculares y la función de todo nuestro organismo está recibiendo información de nuestros oídos, está recibiendo información de nuestra vista y también de todo lo que es la parte táctil, todos nuestros sentidos. ¿Qué estamos haciendo? Engañándolo. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un mismo lugar y parece que yo puedo estar avanzando. Si yo quiero y muevo una mano, empiezo a caminar. Esa sensación el cerebro claro que la detecta y la vive, pero es una intoxicación porque le estamos haciendo que haga diferente. Estás en un lugar, pero estás avanzando. Ok, vamos, lo hacen. Cuando empiezan algunas personas a jugarlo, dicen, ay, no puedo, y empieza la burla. Es igual como cuando fumaban y otros querían que fumara la persona. Ay, es que tú no puedes, tú no estás para esto y demás. Y la persona intenta una vez, intenta 2 e intenta 3. Esta alteración es una alteración muy fuerte que se está generando, esa sí está documentada, porque altera el sistema vestibular. Puede que en ese momento ya se divirtió, ya se fue, le dolió un poco la cabeza y ya pasa el tiempo. Y empiezan problemas de vértigo. Apareció de la nada, no supimos qué pasó. El trastorno se genera en el momento. No es como decir ahorita a veces la ley que dice, no, solo si está pasando ahorita podemos decir que es eso, ¿no? Así como muchas otras cuestiones se están generando y alterando. Entonces, si uno va conociendo sobre esto, es muy diferente que la gente se maraville por ver esto. Digo, ¿cómo es posible? A mí no me maravilla. Y al estar en esta parte inmersa, como explicaron hace un momento en mi currículum, es donde muchas veces yo digo, ¿qué es lo que ahora debo hacer? Por conocer lo que está pasando, yo no puedo frenar todo, ni lo queremos frenar. Lo que sí debemos hacer es informar a las personas. Entonces, podríamos decir que la libertad también necesita información. Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura. Dice, cada persona debe decidir. Y sí, es cierto, pero desde la bioética sabemos que la libertad auténtica exige una condición previa, la información.
No puede hablarse de una decisión verdaderamente libre cuando el usuario desconoce los riesgos asociados a una tecnología. En salud nosotros lo que hacemos es un consentimiento informado. Y saben que este es un tema de discusión ampliamente internacionalmente hasta la fecha, porque la persona no solo debe ver y decirle algo, sino debe de entender y decir sí o no. Entonces, la pregunta bioética no es si debemos prohibir la tecnología. ¿Quién informa adecuadamente a las familias? ¿Quién establece recomendaciones diferenciadas según la edad? ¿Quién investiga los efectos acumulativos tras años de exposición? ¿Quién asume la responsabilidad cuando aparecen consecuencias no previstas? La innovación tecnológica siempre avanza más rápido que la regulación y aparte, por múltiples y otros factores, va a seguir avanzando. Pero ¿quién la va a estar tomando? ¿Y por qué se detonó todo esto después de tanto tiempo? Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo que está trabajando hacia el cómputo cuántico. No se tenía la capacidad tampoco de programación y lo que se está manejando actualmente, pero todo eso se empieza a detonar desde ahí y se está tratando de invertir en ello, o sea, que siga avanzando. Hay una reflexión que esa se las comparto desde la ingeniería de software y luego para nuestra vida. En el software, cuando nosotros, y está relacionada con delegar el pensamiento, existe un concepto muy conocido en ingeniería de software llamado deuda técnica. Se produce cuando para desarrollar un sistema rápidamente se sacrifican procesos de calidad, documentación o validación. El resultado suele ser un producto que funciona en el corto plazo, pero que acumula problemas que deberían resolverse más adelante. Entonces, esos son el tesauro, la definición de los datos, cómo fue hecho. En la actualidad, comenzamos a generar un fenómeno que debemos llamar deuda cognitiva. Cada vez que sustituimos sistemáticamente nuestro esfuerzo intelectual por respuestas inmediatas generadas por una máquina, por cualquier dispositivo, dejamos de ejercitar capacidades que constituyen nuestra esencia, nuestro desarrollo humano. La memoria, la atención, el análisis que mencionaba también la doctora Buchet, la argumentación, la creatividad, el razonamiento crítico. No se trata de rechazar los algoritmos que se les llama actualmente inteligencia artificial y que muchos de los que estamos dentro de esto, y puedo mencionar algunos en reuniones que tuvimos hace poco, decimos, ya queremos que esto se detenga, porque está generando un caos que todavía no alcanza a ver la gente y sobre todo me refiero al ámbito empresarial. Entonces, sí, son herramientas extraordinarias, pero como ocurre con cualquier facultad humana, aquello que deja de ejercitarse termina debilitándose. La inteligencia no es lo mismo que la sabiduría, ya nos lo mencionaron anteriormente. Se pueden identificar correlaciones extraordinariamente complejas, puede haber cosas, pero cuando yo explico, sobre todo en el área de audición, lo que es un neuroprocesador, porque sí, hay cosas muy buenas, y explico con matemáticas, y cuando lo ven, te quedas y dices, ay, cómo la gente tiene una conceptualización súper diferente, por eso es importante también estas diferentes causas, saber el concepto y qué es, porque se imaginan a la IA, ya una vez me tocó decirle a adultos que me hicieran el dibujo de cómo ellos ven la inteligencia artificial y relacionándolo con la generativa, la que es la de ChatGPT o lo que viene a ser en el Google, lo que tenemos. Se imaginan algo que nada tiene que ver con los algoritmos, con los números que programas, con lo que es un ambiente cerrado y que te va a generar cosas por lo que ya le estamos prealimentando y que tú le vas diciendo por dónde quieres ir cuando le vas dando respuestas y le dices sí me gustó o no me gustó. Se les cae así como la ilusión que tenían de lo que era esto. Entonces, existe una capacidad exclusivamente humana que ninguna máquina va a poder reemplazar, aunque se trate de hacer eso desde hace muchos años y que ahora se está dando el medio para poderlo hacer y la gente sobre todo. Las personas estamos permitiendo hacerlo. No se permite con que, lo cierro, te diga no lo hagas. No, empezamos por nosotros, estamos pagando por tenerlo, estamos pagando porque esto esté ahí. Entonces, esa capacidad que no se va a poder reemplazar se llama prudencia y volvemos a todo lo que es el ser humano y su libertad. La prudencia no consiste únicamente en conocer hechos, consiste en deliberar acerca del bien de manera libre, en valorar circunstancias, en asumir consecuencias, en responder moralmente por nuestras decisiones y ahí comienza la ética y termina el algoritmo. Tranquilamente, así está esto. Entonces,
¿Qué vamos a hacer con esto que nosotros estamos hablando, con esto que nosotros estamos diciendo el día de hoy y mañana en este genial congreso, que nuevamente felicito a los organizadores y la oportunidad que se nos da para tratar estos temas? Cuando hablamos de libertad, la pregunta más importante no es cuánto puede avanzar la ciencia. La verdadera pregunta es hacia dónde queremos conducir nosotros el avance. ¿Qué pasa si yo les digo ahorita que ustedes, cada uno de nosotros, tenemos el control de a dónde queremos que se dirija la ciencia, de la tecnología, a dónde queremos que se dirija lo demás? Todo esto se paga, no es gratuito. Y nosotros estamos favoreciendo porque lo estamos teniendo, consumiendo, y lo vamos a seguir haciendo, pero podemos ir marcando ese camino diferente. Entonces, la respuesta ustedes ya la tienen. La pregunta inicial decía, ¿todo aquello que la ciencia puede hacer debe hacerse? La ciencia es sin duda uno de los mayores bienes de la humanidad, pero, y también la tecnología, no tiene una finalidad propia. Nosotros sí. Nosotros tenemos un fin trascendental, nosotros tenemos un creador, nosotros tenemos una razón de ser. Y la finalidad de esa tecnología y de esa ciencia la otorgamos nosotros. Precisamente ahí están los límites. Esos límites no son enemigos de la libertad, ya lo mencionaron hace un momento. Si nosotros podemos dejarlo y podemos hacer otra cosa y continuar con nuestra vida, entonces estamos siendo libres, de otra manera somos dependientes. Y voy a buscar una diapositiva, a ver, si la vemos ya para concluir. Voy a mencionar también un principio muy importante bioético, que es la sindéresis. La sindéresis es la disposición natural de la razón para reconocer los primeros principios del obrar moral, hace el bien y evita el mal. Para esto no se necesita ser filósofo ni con conocimientos especializados ni una profesión determinada. Es una orientación permanente de nuestra inteligencia, aquello que perfeccione a la persona. El problema es cuando ésta la distorsionamos. Y nosotros, es muy importante, si nosotros estamos diciendo que está la diferente tecnología, lo que sucede, hay otro elemento muy importante. ¿Cuál es nuestra visión? Toda persona, todo niño, todo ser humano deberíamos saber desde que nosotros estamos que tenemos un pensamiento, que tenemos muchas facultades, tenemos grandes potencias, nos han dado esos, valga la redundancia, dones. Pero entonces, ¿cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión? Y así como decía al inicio también Salvador, es ese orden que debemos plantearnos. Todos lo tenemos, todo ser humano. Entonces, si nosotros seleccionamos el bien común como ese horizonte, entonces podremos orientar nuestras decisiones individuales para que repercutan en la vida de otros hacia el bien positivamente. Entonces, la recomendación es que esa ciencia y esa tecnología, lo que hagamos diario, debe ponerse al servicio de esa misión. Cuando ustedes entrenan para un maratón o cuando entrenamos, por ejemplo, para poder hacer este tipo de ponencia y demás, no es un día, son mucho tiempo. Y entonces orientamos nuestros esfuerzos pero cuando no hay una visión, cuando no hay algo, cómo me veo a futuro, qué legado quiero dejar, todo lo que está ahorita es donde van a seguir. Es como estar en un lugar flotando, nadando en información que no puede generar conocimiento, ni siquiera un bienestar. Entonces, si nosotros empezamos a detonar eso que existe, y todos lo sabemos, eso no lo pueden negar en este momento, ahí es donde existe la visión. Mientras no la tengamos, pues nada va a pasar. Y cuando nosotros podemos llegar a la causa, al problema y al efecto, que probablemente no va a ser en este momento, pero esto que yo les estoy dando ahorita va a poder ayudar a lo mejor a personas que en 30 años, 40, 50, tal vez yo ya no esté aquí, pero se empezó a analizar algo que nadie estaba volteando a ver y que solo se estaban sufriendo consecuencias. Entonces, el verdadero límite está en nuestra capacidad para elegir el bien. Y consiste en tener la sabiduría para elegir aquello que perfecciona a la persona, protege su dignidad, construye el bien común y la hace libre. Y pues muchas gracias, con esto termino. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Irene Adame Rodríguez. Le pedimos a Nicolás Sanet, pase por favor aquí al podio para entregarle su reconocimiento.
Doctor. Muchas gracias, Nico. La Federación Nacional de Filósofos le hace entrega de este reconocimiento por su sobresaliente participación, y pues un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Así Nico. con eso voy a terminar. Ay, querido. Gracias. Si me permiten un minuto, invitarlos para el próximo congreso en la ciudad de Chihuahua. Vamos a trabajar todo el próximo año, y nos vamos a la ciudad de Chihuahua. Nos invitó el compañero Valenzuela, será sede de nuestro congreso y el tema será la familia ante los ataques que sufre los Embates de la posmodernidad. Los embates de la posmodernidad. no. Tenemos el tema de la familia ante los embates de las ideologías. Entonces vamos a trabajar todo el año. A los que nos quieran acompañar, cuando nosotros proponemos un tema, lo trabajamos todo el año. Le pedimos a compañeros filósofos que toquen las diferentes dimensiones de la estructura familiar, para que nos abonen desde el fondo filosófico qué realmente se encuentra ahí. Por eso hablamos de filosofía realista, porque hablamos siempre de causas, y yo creo que es la realidad última de todo proceso y de todo principio. Entonces los invitamos a los que nos quieran acompañar a través de las páginas de FENAFIL y de la Sociedad Lagunera de Filosofía, pues los invitamos a participar y nos apoyen. Los ponentes están abiertos, todos los canales están abiertos, nos comunicamos, analizamos sus propuestas y nos coordinamos para que eso suceda. Para este evento tuvimos 16 pláticas con anterioridad. Les agradecemos mucho a los ponentes que nos las regalaron, porque aquí todo nos lo obsequian. Entonces nos regalaron esas pláticas, y ahora esto es el colofón. Espero que estemos aprendiendo un poquito, que estemos construyendo libertades. Aprender es libertad, conocer es libertad. Así es que yo espero en Dios y esto esté sucediendo, y los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Las 4 conferencias que siguen son igualmente interesantes que las que tuvieron hoy, y los ponentes son igualmente de una categoría excepcional. Así es que los esperamos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Ya me voy, ¿verdad? Si me permiten, ¿habrá alguna pregunta que gusten hacer? Adelante, por favor. Permítame para que le lleven el micrófono. Yo era la última. Muchas gracias. Una oportunidad, a ver si me puedo orientar sobre dónde puedo sacar información sobre el tema de los efectos de la tecnología en las etapas tempranas de formación de los muchachos. Pues es lo que estamos desarrollando. Ya tengo varios del CRISPR, tengo varios que estamos haciendo. Este año voy a sacar más con los alumnos de posgrado, voy a poner ya en particular. Porque los papás no alcanzan, como yo me dedico al tema educativo, no alcanzan a ver las cosas. No se puede, o sea, yo también así lo he visto, pero me toca atender luego ya los casos, lamentablemente, de problemas de salud inventarios. Entonces, yo le paso la información, claro que sí, le paso todos los artículos, aquí no están, los tengo en el computador, pero hay que prepararlo. Yo les sugiero con esta metodología, vamos a empezar a trabajar, más bien yo lo invito, al empezar los dos, ayúdenme a validarla, porque es en la etapa que voy, y analizamos el que usted gusta. Y entonces, ahora sí, exacto, y vamos abonando, aplicando ya directamente, y con todo gusto, claro que sí, es algo que se necesita. Había llegado a un punto en el que nos rebasaba muchos de Un nosotros. familiar mío que la está escuchando por las redes. Este Acaba antecedente de lo mandar doy este mensaje. porque quería Pídele a preguntarle a la la doctora los política. teléfonos de los En consultorios de audición en un Guadalajara. país porque tengo que sacar una en cita donde para los otra. niños, los maestros los abandonan y solamente vienen cada vez
más por 800 millones de pesos aquí en México, ¿qué vamos a hacer como sociedad en libertad para poder empatar ¿No puedes no replantear la solamente pregunta? la situación cognitiva, sino el aprendizaje que como hoy se está dando? Es muy lamentable que tenemos 3 países, el del norte, el del centro y el del sur, y esto también coloca al país en una desventaja verdaderamente brutal. ¿Qué hacen ustedes como filósofos, como propugnadores de una libertad y de una igualdad? Gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, la pregunta concreta, ahorita me estaban haciendo otras preguntas acá en un lado. Se la repito. Ajá, la pregunta. Sí, le decía que yo estuve al frente de la organización Radio Fórmula en 2 ocasiones, manejando los noticieros. Era un sistema de la BBC de Londres que era el más avanzado en el país. Pero yo vivía la etapa de que había que hacer maestrías, doctorados y demás en este sector, pues, para actualizarnos. Y de repente me veo que hay una robot que la están entrevistando completamente, López Dóriga. Entonces yo sentí un impacto terrible. Dije, ¿qué tan rezagado estoy yo en esta materia? Y la pregunta va muy emparejada hoy, porque puedo extenderla hacia cuál es la visión que usted tiene de los niños que hoy están siendo rezagados, sobre todo por los maestros. Hoy viene por 800 millones cada vez aquí, y la educación realmente está muy por debajo de este encuadre que usted está haciendo con una visión de futuro, con una visión de libertad. Gracias. Gracias. Bueno, es una pregunta muy importante y también implica, yo diría, diferentes, pues vamos a pensarlo como desde un cubo, diferentes aristas. En primer lugar, si nosotros estamos hablando de cantidad, la educación hace tiempo se masificó y es algo que menciono. La masificación no nos lleva al desarrollo pleno que cada uno como ser humano podemos tener. Y podemos retomar lo anterior. ¿Qué pasaba antes cuando nosotros, y me lo coloco por ejemplo conmigo, a mí en ningún momento me dijeron, estudia para que apruebes, estudia para tal cosa, aprende matemáticas? Mi papá estuvo ahí siempre, jugábamos, mi abuelita, mis tíos, mi mamá, y hacíamos las cosas, se terminaba la tarea y salías a jugar, y no tuve que estudiar para un examen en particular, porque todo lo íbamos tomando como algo que se da. Lo mismo pasó con mis hijos. ¿Qué pasa cuando le pongo el caso? Porque dice, ¿qué va a pasar con los demás y esa masificación? Este tipo de educación traté de dársela también a mis 4 hijos, y algo que yo hice internamente, fui muy criticada también por la familia y otras personas. En la casa no se veía televisión, era un ratito y ciertas caricaturas que yo elegía. Mis hijos actualmente van a la televisión libre, y dicen, ¿qué es eso? O sea, es algo que si no creciste con ello no lo vas a hacer. Cuando hablamos de esa libertad y de cosas que se tienen que hacer, es como ir contra la corriente, también lo que nos platicaron en un inicio. 1, la masificación no nos va a educar. El tener todo y dar un tema, ¿dónde estamos recibiendo? Y hablando que usted estuvo en Radio Fórmula, cómo es un mensaje y cómo es la comunicación, partiendo de ahí para poder tener información que nos permita la libertad de saber elegir si es lo que se quiere o no. Si nosotros mandamos un mensaje, va una codificación. Ahí está el mensaje, hay un emisor y el receptor debe tomarlo, pero el receptor debe decodificarlo y luego deberíamos de comparar que sea exactamente lo que hay y que se vaya generando ese concepto. Si nosotros estamos hablando de esta masificación y más ahora lo que se ha trabajado sobre que todo en línea, hace mucho tengo por ahí unos escritos, algunos artículos donde yo decía es para algunos, no es para todos y es en ciertas ocasiones. ¿Cómo estamos comprobando que también en este software decíamos el checksum? Cuando tú mandabas y bajabas por un módem una información, y le estoy hablando hace 20 años, que no estaba ahorita lo de internet y rápido, había un checksum donde decía, faltaron unos bits, no llegó completo, ¿sí? Entonces se tenía que volver a descargar ese software o se tenía que volver a instalar. Ahora no. Por lo tanto, ¿dónde va a estar esa información? ¿Cómo sabemos qué está quedando en el concepto? Si yo digo árbol y están todos ustedes, pero no tenemos la definición y la conceptualización de árbol, porque no hemos llevado el desarrollo propio del intelecto.
captamos, luego tenemos que saber qué es, tenemos que emitir un juicio, después tenemos que poder comunicarlo. Ahí es donde yo veo el detalle, qué está pasando actualmente y qué va a pasar si seguimos haciendo lo mismo. Sin embargo, cuando una persona se acerca a cualquiera de nosotros, cualquier estudiante, y eso sí lo puedo decir, ya lo tengo con un 95% de seguridad, empieza a preguntarnos cosas y le damos respuestas diferentes a lo que hay en los medios o a lo que les dicen sus amigos y vuelve a preguntarnos. Y entonces empieza a reflexionar. El ser humano sigue siendo ser humano, pero esta forma que estamos mencionando ahorita y que si decimos tengo que aprender más y más y más. Ayer platicaba un poco con el doctor Sánchez Cú sobre un tema diferente y decía él, primero tenemos que tener bien lo que es el concepto, lo que realmente sea o la base que esa esté. Y lo puedo comparar ahorita análogamente con los Lego. No sé si todos han utilizado los Legos para armar figuritas, todos. ¿Qué pasa si ese concepto lo representamos con un Lego y el niño que está en el kinder o en la primaria no supo cómo era, no le quedó claramente en su intelecto, en su memoria, cómo era? Y le faltan, era de 4 patitas y nomás tiene 3. Luego pasa y lo dejan avanzar en la primaria, ya pasó a primero y a segundo y hubo más conocimiento sistémico, porque así es como vamos aprendiendo y generando toda nuestra relación y todo el conocimiento. Y entonces trató de agregar algo ahí, era la planta y luego era la clorofila. Y ya no quedó porque no identificó qué era lo primero. Pues queda medio chueco, pero lo pega. Y luego queda otro y tampoco quedó completa la pieza, ya no tiene cómo ensamblarlas y así va pasando. Dele ahora una licenciatura, dele ahora una maestría, dele ahora otra cosa. Una sería que estuviera reprobando porque no está adquiriendo más conocimiento, pero la otra es que sigue avanzando, pero ese conocimiento está trunco, ese conocimiento no tiene bases. Entonces, ahí yo lo planteo. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que sigue si nosotros seguimos de esta manera? Porque ahora hubo un tiempo en que tienes que estudiar tal cosa para algo. Y antes no era fácil tener un doctorado. Ahorita yo lo veo cada vez más sencillo en diferentes lugares, no en todas las instituciones. Porque tenías que demostrar, tenías que hacer y aprender verdaderamente. Y de repente se hizo una parte dentro de la estadística poblacional. ¿Cuántos tienen tal nivel? Fue por una estadística. ¿Cuántos tienen el nivel primaria terminado? Y entonces esa estadística está masificando otras cosas y quitando esa libertad verdadera de conocer y de desarrollarnos como personas. No sé si con esto doy respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias.